Gracias, embajador Chatterton. Tiene la palabra el representante permanente de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Quiero aplaudir la decisión de este Consejo Permanente de respetarle plenamente la libertad de expresión de mi querido amigo, el embajador de Venezuela. Siento, sin embargo, una preocupación, porque hablar de espías me hace pensar que quizás aquí haya algún cubano o algún venezolano especializado en esas lides, y voy a estar muy pendiente para ver a dónde están esos espías. Y quiero recordar, antes de entrar en materia, que Panamá también tiene carnaval, y es de los buenos. Aplaudo la iniciativa de traer este tema al Consejo Permanente. Este foro americano tiene como una de sus columnas básicas el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Así se ha hecho grande y ha logrado hacerse respetar en el mundo entero, por más que algunos, y yo diría que muy pocos, denigran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría y todo lo que no sea lo que ellos quieren. Sin embargo, creo que la importancia de este tema es tal que no podemos andar con medias tintas y paños tibios al tratarlo. En una sociedad global, los tiempos en que una dictadura y su violación sistemática de los derechos humanos eran asuntos internos de cada país pasaron a la historia. No hay nada inaceptable y menos desfasado en estos temas. Ese cuento de la no intervención en los asuntos internos es tema del siglo pasado. Acabamos de ver la experiencia de Honduras, donde unánimemente todos pedimos por la restauración del orden democrático de ese país. ¿Quién va a decir que nuestras discusiones en este Consejo significaban alguna agresión al pueblo hondureño? La lucha contra la negación de los principios democráticos y el irrespeto a los derechos humanos no tienen fronteras. Ese es el propósito de las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por casi la totalidad de nuestras naciones y las normas contenidas en el capítulo 4 de la Carta Democrática Interamericana, que como miembros de esta organización tenemos la obligación de invocar cada vez que la democracia se vea amenazado en cualquiera de nuestros países miembros, aun cuando sus gobiernos hayan sido electos por el voto popular. Aquellos países que hemos sufrido en carne propia los abusos de un gobierno tiránico, sabemos lo que ello significa en términos de seguridad ciudadana, de apego a las normas de derecho, de respeto a la integridad personal, de la inexistencia de la separación de los poderes, de la descalificación del adversario, de la violación constante de los derechos humanos, del robo sistemático de los recursos públicos por los allegados al régimen y sobre todo de ataques permanentes al pilar de todo sistema democrático, la plena libertad de expresión y de información. Por eso somos tan solidarios con los pueblos que padecen calamidades similares a las que tuvimos que sufrir por 21 largos años en Panamá. Por eso somos tan agradecidos con pueblos que, como el venezolano, tanta solidaridad nos brindó en esos aciagos momentos. Vale recordar, como dije el 15 de julio al presentarme ante este Consejo Permanente, a ese gran estadista chileno Eduardo Frei Montalva, cuando señaló que si le dieran a escoger entre el pan y la libertad, tomaría la libertad porque con ella podría luchar para alcanzar el pan, pero sin ella después terminarían quitándole también el pan. Recuerdo que al final del régimen del dictador Noriega me encontré junto a un grupo de valerosos panameños, entre sus más acérrimos opositores. En ese momento era diputado, pero a los militares poco les importaba esa circunstancia. Para tratar de romper nuestra verticalidad, incluso nuestros seres queridos fueron víctimas de atropellos. Precisamente de regreso de Washington de una Asamblea General de la OEA,
que trataba el tema de Panamá a finales del 89, también fui detenido. No había libertades. Los militares no creían en límites ni controles. Peor eso, estaban convencidos que eran eternos. Controlaban todo el aparato gubernamental, el órgano judicial, fiscales, contraloría, tribunal electoral, alcaldía. Mandaban a sus diputados como quien ordena a sus subalternos ejecutar una instrucción. Cerraron periódicos, silenciaron emisoras de radio sin ninguna razón legal. Su propósito era acallar a un pueblo que solo pedía democracia y libertad. Lo que pasó en Panamá ha ocurrido en otros países y todos nosotros lo hemos censurado. No podemos tapar con una mano lo que en este momento vive Venezuela. Sería irresponsable hacerlo. Al final del régimen, Noriega se radicalizó hasta el punto que, como no confiaba en quien lo rodeaba, creó una especie de mando paralelo que compartían militares cubanos, de alta traición en cualquier país del mundo. Ese enroscamiento lo llevó, machete en mano, al absurdo de declarar la guerra a los Estados Unidos. Todos sabemos cuál fue la tragedia que vivimos después de tantos desaciertos. Cualquier similitud con lo que hoy se vive en la región, más bien en algunos países, no es mera coincidencia, porque los tiranos militares, cuando se ven acorralados, tienen comportamientos similares. Pierden el norte de las sagradas responsabilidades que como gobernantes tienen. Al sentirse aislados frente a sus pueblos y despreciados hasta por sus propios amigos y antiguos aliados, no les queda más que ampararse en el terror, la amenaza, el hostigamiento, la violencia, la mentira y el rumor. Disfrutan con desconocer la ley porque mesiánicamente, totalmente obnubilados por el poder, se siente que están por encima de ella y no le tienen que rendir cuentas a nadie. Inclusive en estas situaciones desesperantes hasta podrían declararle la guerra a algún vecino con el fin de experimentar si con un enemigo externo pueden concitar el apoyo de un pueblo que los repudia.